Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que todos nos hayamos levantado con la mejor de las energías para poder seguir trabajando con nuestra temática de esta semanita. Eh, de- bueno, pues guaguas, vamos a hablar sobre la situación del conflicto entre Francia e Inglaterra. Este conflicto, chicos, se lo conoció como la Guerra de los 100 años. Pero bueno, antes de hablar sobre esta guerra de los 100 años, que no duró 100 años, vamos nosotros a hablar sobre o recordar el tema que nosotros manejamos el día de ayer. ¿Recuerda de qué hablamos? Perfecto, nosotros habíamos hablado sobre el renacimiento cultural. Y dentro de este aspecto, guaguas, nosotros habíamos hablado sobre qué parte en el siglo, ¿qué siglo recuerda? Perfecto, en el siglo XI. Habíamos manifestado que esta situación del florecimiento cultural se da por el hecho de que en Europa, a partir de este siglo, comienza a mejorar la economía y además se genera una estabilidad política, lo que lleva a que se mejore el comercio, se comiencen a construir las ciudades medievales, ¿ok? Y con estos dos aspectos, chicos, llega a la parte del florecimiento de las culturas y las artes, ¿ok? Esa es la introducción que vimos el día de ayer. Dentro de este aspecto, chicos, nosotros habíamos mencionado del aspecto cultural el uso de las lenguas vernáculas, es decir, de las lenguas maternas. Dentro de este aspecto habíamos mencionado áreas de la literatura donde se habían desarrollado lo que eran los cantares de gestas, los libros de caballería y los romances, ¿ok? Pues bien, aparte, dentro del aspecto cultural, nosotros habíamos mencionado ya la anterior semana también sobre la parte de la educación que había sido promovido por la Iglesia, que se había convertido en la institución más grande con un poder universal dentro de ese tiempo en Europa. Y nosotros habíamos mencionado 3 tipos de escuela ayer. ¿Recuerda cuáles eran? Perfecto, las palatinas, las conventuales y las parroquiales. Perfecto, chicos, muy bien. Dentro de las escuelas palatinas, ¿para quiénes estaban dirigidas? ¿Recuerda? Muy bien, para la nobleza, donde ellos aprendían todo lo que era las artes para saber gobernar. Muy bien. Ahora, dentro de las escuelas conventuales, ¿para quién estaban dirigidos? ¿Recuerda? Muy bien, para la nobleza. Perdón, para el clero, donde el clero era quien se encargaba de la difusión de la religión. Muy bien, y dentro de esto nosotros vamos a ver 7 artes liberales que desarrollan, lo que es la gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Muy bien. Y por último teníamos las escuelas parroquiales. ¿De qué eran las escuelas parroquiales? ¿Recuerda quién podía educarse ahí? Muy bien, el pueblo. Ahí era donde podía educarse el pueblo. Y obviamente ellos aprendían aspectos que les llevaban a obedecer el mandato de sus superiores y sobre todo este aspecto de la religión. ¿Ok? Y nosotros, perdón chicos, habíamos mencionado también sobre las universidades. Recuerda que ya habíamos visto la anterior semana que las universidades habían sido promovidas por las iglesias, se habían formado por la asociación de quienes eran, ¿recuerda? Muy bien, de intelectuales, que estos eran que formaban gremios en los cuales se habían unido en este caso maestros con estudiantes. Esta se convirtió en una de las instituciones más importantes dentro del aspecto académico y aquí vamos a mencionar, recuerda, algunas de las universidades de gran renombre como era la de Bolonia en el aspecto de Derecho, la de Salerno en el aspecto de Medicina, entre otros.
¿Ok? Eso dentro de lo que nosotros habíamos aprendido, chicos, la anterior semana. Perdón, el día de ayer. Disculpen, estoy ya en otro día. ¿Ok? Lo que habíamos hablado el día de ayer. Pues bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el conflicto entre Francia e Inglaterra. Nuestro objetivo va a ser enunciar las causas y consecuencias de la Guerra de los 100 años, que es así como se le conoció a este enfrentamiento, ¿ok? Yo quiero que usted observe aquí este mapita. Mire, tenemos aquí el territorio que estaba siendo administrado por los franceses y este territorio que era administrado por los ingleses. ¿Qué es lo que pasó, chicos? Recuerda que cuando comenzaron los reinos a crecer más, una forma de administrar era nombrar condes, duques, marqueses en el territorio y darles un pedacito de tierra y ellos se hacían cargo de esto. Entonces, había conflicto entre los franceses y los ingleses por esa situación, por la parte del dominio de estas tierras. Entonces, este conflicto, chicos, se va a dar entre 1337 y 1457. Haga cuentas y vamos a ver que no son 100 años justamente, pero se la denominó así, ¿ok? ¿Cuál era el motivo? Tenía un motivo feudal, el hecho de control del territorio francés o inglés. Se genera tras la muerte de Carlos IV, quien fue el último rey de Francia de la descendencia de los Capetos, pero él no tuvo un sucesor que en ese tiempo se pasaba el trono al hijo varón. Él tuvo una mujer, ¿ok? Entonces ahí se va a generar esta disputa entre, y ahora, si los franceses, se genera un matrimonio, pero según la base de los franceses y de los ingleses, en el uno no podía heredar una mujer el trono. Entonces, vamos a ver que aparecen estos dos personajes que tenemos aquí abajito, Eduardo III y tenemos a Felipe IV. Felipe IV venía del lado de los franceses y Eduardo III de los ingleses, ¿ok? Se genera el enfrentamiento porque en 1337, que es cuando comienza este enfrentamiento, Eduardo se denomina el rey de estos territorios y antes de eso podíamos ver que el trono lo había heredado en 1328 Felipe IV, ¿ok? Para continuar, vamos nosotros a observar la siguiente información, ¿ok? Pongamos mucha atención, huevos. Guerra de los 100 años. Una de las guerras más importantes de la Edad Media fue la Guerra de los 100 años, en la que se enfrentaron Francia e Inglaterra. Esta guerra comenzó en 1337 y terminó en 1453, aunque fue interrumpida varias veces por tratados de paz y treguas entre los contendientes. Francia era uno de los reinos más poderosos de Europa y era gobernada por la dinastía de los Capetos, que pretendían consolidar el control sobre su territorio, tanto por el lado de las fronteras con el Sacro Imperio Romano Germánico, como por sobre los distintos condes y duques que aspiraban a mantener el poder de feudo sobre sus territorios. Inglaterra estaba gobernada por la dinastía Plantagenet. Era un reino más pobre y menos poblado que el francés, pero también tenía problemas fronterizos. En virtud del sistema feudal y de guerras anteriores con Francia, Inglaterra controlaba una parte del territorio francés, el Ducado de Aquitania, luego llamado Ducado de Guyena. Varias veces, las fuerzas francesas invadieron el ducado diciendo que tenían problemas internos que los ingleses no podían controlar, y este fue uno de los disparadores de la guerra. Por otro lado, el condado de Flandes políticamente pertenecía a Francia, pero su actividad económica dependía de Inglaterra, que la proveía de la lana que necesitaba para producir paños, su principal actividad. Inglaterra amenazó con cortar la exportación para forzar levantamientos armados contra Francia y en favor suyo. El tercer detonante de la guerra fue la cuestión de la sucesión de la corona de Francia. En 1328 moría Carlos IV, el último de los reyes capetos en Francia, sin haber tenido hijos varones, lo cual hacía a su sobrino Eduardo III rey de Inglaterra, el depositario de la corona. Para evitar que el trono francés fuera a mano de los ingleses, Francia apeló a la ley sálica
que decía que una mujer no podía transmitir derechos hereditarios, haciendo que Eduardo III no pudiera ser rey, ya que era sobrino de Carlos IV por parte de la hermana de este. Con la coronación de Felipe VI, primo hermano del rey muerto, estalla entonces la guerra en el año 1337. Pues bien, mire cómo nos menciona algunos aspectos de introducción para lo que fue esta guerra de los 100 años. 3 aspectos, entre esos el tercero que yo les acabé de mencionar. Pues bien, esta guerra o este enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, por el tiempo en que ésta se desarrolla, vamos a ver que va a tener varias fases, ¿ok? Va a tener varias batallas y entre estos también, como usted escuchó en el video, varias firmas de paz, varios acuerdos que ellos van a llegar para poder generar este proceso de la administración del territorio. Entre la primera fase vamos a ver que están algunas batallas como la batalla naval de Sluis, tenemos la batalla de Crécy, la batalla de Poitiers y también se genera una primera firma de paz. ¿Ok? En la segunda etapa vamos a ver que Inglaterra pierde territorio. ¿Ok? Se da la muerte de algunos ingleses debido al hambre y a las enfermedades a las cuales se vieron expuestas, y ya vamos a mencionar cuál fue una de estas en la siguiente clase, y se genera un segundo proceso de paz. En la tercera fase vamos a ver que aparece un personaje súper importante y de quien usted ya leyó el día de ayer, que fue Juana de Arco, que va ella a ser la persona que va a promover y decir: hey chicos, despiértese, Francia no tiene por qué darse por vencido, no tiene por qué dejarse gobernar por el imperio inglés. Entonces como que les dice: aló, despiértese, vamos. Y ella es quien va a despertar en los franceses esta identidad por su nación, ¿ok? Ella, después de una batalla, recupera uno de los territorios que estaban siendo dominados por los ingleses, que es la ciudad de Orleans. Tiempo después, los franceses la traicionan y la entregan a los ingleses, quienes la juzgan de hereje. Y por esta situación, ella muere en la hoguera en el año de 1431, a la edad tan solo de 19 años, ¿ok? Y vamos a ver también que aquí aparece Carlos VII, ¿ok? Y se corona como el rey de Francia, ¿ok? Listo. Dentro de este aspecto, chicos, nosotros el día de ayer habíamos hecho una pequeña lectura sobre este personaje, Juana de Arco, ¿ok? Que nos manifiesta lo siguiente. Nos menciona, mire, la joven Juana de Arco, tras cumplir su misión, primero, ella ¿qué es lo que pasa? Ella dice que tiene varias visiones en las que se le encomienda a ella realizar este proceso de liberación del pueblo, ¿ok? Mire lo que dice: mientras su país estaba en plena guerra, Juana de Arco comenzó a experimentar una serie de sucesos que calificó como divinos, con tan solo 13 años. ¿Qué nos menciona? Que estas visiones cambiaron el destino de la doncella. Según se cree, estas visiones le ordenaron llevar una vida de devota y piadosa. Años más tarde fue Dios el que le encomendó otra misión: ayudar a Francia a recuperar su trono, ¿ok? En 1429, Juana de Arco, bajo órdenes divinas, dirigió el ejército de más de 5.000 hombres que le confió el heredero francés a la victoria en Orleans, ¿ok? Gracias a la victoria comandada por Juana de Arco, Francia comenzó a aventajar a Inglaterra. Poco a poco fue recuperando territorios hasta que finalmente reconquistó Francia, aunque eso no lo vería la joven doncella. Lo que les mencioné, condenada por herejía,
La joven Juana de Arco, tras cumplir su misión, dejó de oír las voces y quiso regresar a su casa. Sin embargo, antes de partir, le esperaban 2 combates más, en París y en Compiègne. En esta última batalla, el 24 de mayo de 1430, fue capturada por el duque de Borgoña, quien después fue vendida al ejército inglés para que fuera procesada. El tribunal la acusó de brujería y afirmó que las voces a las que hacía referencia eran del diablo. El proceso contra Juana de Arco duró unos 3 meses. Tiempo después, durante todo este tiempo, el tribunal eclesiástico se aseguró que la heroína francesa no tuviera posibilidad de defensa. Se cree que Carlos VII, a pesar de haber recibido ayuda de Juana, no hizo nada para ayudarla. En un momento de su declaración durante el proceso, Juana de Arco se retractó de sus declaraciones. Esto hizo que le conmutara la pena de muerte por la cadena perpetua. Tiempo después volvió a reafirmarse en que las voces que oía tenían origen divino, por lo que la condenaron a muerte. El 30 de mayo de 1431, con unos 19 años, Juana de Arco murió quemada en la hoguera en la plaza de Rouen. Entonces, mire, Juana de Arco va a ser conocida como la doncella de Orleans. Va a ser un personaje histórico súper importante, chicos, para Francia. Listo, eso dentro del aspecto de las fases de la guerra. Pero ahora, ¿qué consecuencias trajo esta guerra de los 100 años? Primero, dentro de las consecuencias políticas, vamos a ver que Francia, lógicamente, al ganar, fortalece su monarquía y recupera territorios de la parte continental que ellos habían perdido. Por su lado, Inglaterra va a comenzar una nueva guerra interna por el trono, conocida como la Guerra de las Rosas. Otra consecuencia política fue el fin de la época feudal en la Europa occidental. Dentro de las consecuencias sociales tenemos que se estimuló el sentimiento nacionalista. Este aspecto que hizo Juana de Arco sobre el decir, hey, ustedes pueden, generó ese sentimiento entre toda la población para generar esta situación de identidad y de pertenencia a un lugar. Se fortalece lógicamente la burguesía, quienes van a comenzar a tener mayor poder económico y van a ayudar a solventar la crisis que se había generado en ese tiempo. Dentro del aspecto económico, decae el sistema feudal. Recuerde que vinimos de un proceso de la comunidad primitiva, el esclavismo hasta que llegó el esclavismo en Roma, llegamos al sistema feudal donde tiene gran importancia la tierra, y vamos a ver que al hablar sobre un grupo conocido como burguesía, vamos a ver que ya va a aparecer un nuevo modo de producción, es decir, la Edad Media ya está terminando. Tenemos el fin de la servidumbre y además se paraliza la producción agrícola. Como tanto en Francia como en Inglaterra estaban enfocados en las batallas, toda esta situación había afectado de que no había quien se encargue de la parte de la producción. Entonces vamos a ver que la producción agrícola comienza a decaer. Dentro del aspecto militar, chicos, se genera una evolución súper grande, tanto en las técnicas y el armamento que utilizaban para defenderse. Comienzan a aparecer lo que son muchas de las armas de fuego. Se va a ver que se reemplaza la caballería medieval por la infantería, y además ya aparece el ejército como una profesión, como un aspecto profesional. Esto, chicos, lo que tenemos que hablar el día de hoy sobre la guerra de los 100 años. Un enfrentamiento, recuerde, generado entre Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. ¿Por qué? Hubieron 3 causas, pero entre estas destaca el hecho de ocupar el trono
de el trono tras la muerte de Carlos IV. ¿Ok? Vamos a ver que se genera el enfrentamiento que lo inicia entre Eduardo III y Felipe VI. ¿Ok? Vamos a ver posterior a esto que se generan 3 fases. Aparece un personaje súper importante que es Juana de Arco, quien se conoce o se la conoce como la doncella de Orleans, por todo el aspecto de identidad que generó dentro de la sociedad francesa. Tenemos consecuencias dentro de las políticas, algo súper relevante, que se fortalece la monarquía francesa y ya se va a dar el fin de la época feudal en Europa Occidental. Dentro del aspecto social tenemos que se estimula el sentimiento nacionalista. En el aspecto económico vamos a ver que se da el fin de la servidumbre, y en el militar que evolucionan las tácticas y el armamento, ¿ok? Y ya va a aparecer el ejército como un aspecto de profesionalismo, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestra actividad del día de hoy, chicos? Vamos a observar el video que ya acabamos en este momento la clasecita. Vamos a realizar un esquema de llave, es decir, usted va a poner tema, objetivo y abre la llave, y al costado va a poner guerra de 100 años, ¿ok? Va a poner la introducción, que es todo lo que tenemos nosotros aquí. Introducción, pone todo eso, seguido de la llave fases y seguido por las consecuencias, ¿ok? Eso va a ser, de eso tomo una fotito y me la envía al Classroom. Esta va a ser la actividad, la primera actividad, perdón, de esta semana. ¿Ok? Aparte, como actividad opcional, usted va en su cuadernito realizar la biografía de Juana de Arco. ¿Ok? Esa es una actividad opcional. Recuerde que el esquema de llaves, guaguas, lo realizamos en nuestro cuaderno de materia. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Que tengan un muy buen día. Se cuidan.